La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a esta hora aquí en Mesa Central. Constanza, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Oiga, el Frente Amplio, su partido, como que paga los platos rotos de todo el affair de la casa de Salvador Allende, ¿no? Yo creo que es un caso gravísimo y nosotros, más que simplemente andar peloteando la responsabilidad entre un lugar y otro, se asume con responsabilidad, una responsabilidad propiamente política. Y yo creo que eso también habla de una nueva forma de hacer política, en que en vez de esconder los problemas bajo la alfombra, acá sí se asume con responsabilidad por parte de una exministra que además tuvo una muy buena gestión en materia de recuperación de bienes fiscales, también en la crisis de emergencia habitacional y muchos otros temas que para nosotros son fundamentales. Y por o sea, lo mismo, lo había hecho bien Marcela Sandoval. Lo había hecho bien a nuestro juicio, pero también este caso es tan grave que creemos que, más allá de que puedan haber responsabilidades compartidas, es importante que como señal, en vez de que paguen siempre en el fondo elementos más administrativos, hay una responsabilidad política que creo que acá se ha asumido y que, a diferencia de otros casos, en otros momentos, hoy día se está asumiendo con responsabilidad. ¿Y por qué es un caso gravísimo? Porque creo que... ¿Qué es lo gravísimo, digamos? Yo creo que orada la fe pública, en el sentido de que evidentemente esta tiene un fin reconocido por todo, el que casas de expresidentes que además tuvieron un rol tan preponderante en la historia política de nuestro país tengan un resguardo patrimonial, eso es evidente. Sin embargo, yo creo que tanto la compra y que hayan personas involucradas o del gobierno o también del Senado, sin duda pueden ser un factor de pregunta y de también justa reclamo por parte de la ciudadanía, y por lo mismo yo creo que acá hubo una serie de elementos que también están involucrados. La propia Contraloría tampoco levantó el punto, por lo tanto había un procedimiento que de buena fe se había levantado. Sin embargo, creo que acá lo que se ha primado es que, dentro de un error que resulta grave para la fe pública, es importante rescindirlo y poder resolverlo, y de cara a la ciudadanía poder dar una respuesta contundente. Usted misma lo dice en su respuesta, esto pasó por varias manos, pasó por varios ojos. ¿Hay más responsables, aparte de la ministra Sandoval? Creo que eso tiene que ser evaluado tanto por los entes competentes. De hecho, va a haber una revisión posterior. A mi juicio, acá se toma una postura que es distinta a la que habitualmente había habido con anterioridad. Por ejemplo, en el caso del mejor censo de la historia, en el gobierno de Piñera, la única persona que sale es el director del INE. Cuando llevó a sus 2 hijos a China, no hubo ninguna responsabilidad política asociada. Hay muchos casos que también, incluso el Pandora Papers, que estuvo siendo discutido con anterioridad por el caso Dominga, se trata como si fuera un problema político de esta administración y no un problema político respecto a la derecha. Yo creo que ahí nosotros como gobierno hemos tenido una actitud distinta, donde cuando hay problemas, que en este caso son graves, en vez de simplemente aducir un problema netamente administrativo, acá se resuelven en torno a responsabilidades políticas, y por lo mismo yo creo que acá lo importante es que hubo responsabilidad política, que esta se asumió de forma casi inmediata por la ministra, y hoy día creemos que es importante poder resarcir el error que se haya cometido y luego no volver a cometer este tipo de situación. No lo entiendo bien, Constanza. Por el estándar que se fijó en la administración en una de las 2 administraciones de Sebastián Piñera, entonces corresponde que el estándar sea más o menos parecido, ¿eso es? No, al contrario. ¿No? Lo que yo estoy diciendo, diciendo, ¿este estándar es superior? Lo subimos. Creo que porque eso sí se ha mostrado. Sí, y creo que eso no ha ocurrido en otros casos que han sido problemáticos. Con eso no quiero hacer un equiparar. Yo partí diciendo, este es un caso grave. Nosotros no estamos reduciendo el problema, al contrario, se asumen responsabilidades políticas y además se están proponiendo soluciones que son claras y que tampoco perfeccionaron el contrato. Entonces, lo que quiero mencionar acá es que acá no hubo un aprovechamiento ni intereses. En otros casos ha habido un nivel de opacidad respecto a los intereses asociados de un signo político, incluso en gobiernos anteriores donde hubo casos complicados, como el caso de sobresueldo, en el caso Mobgate en el gobierno de Lagos, y con eso no quiero hacer una crítica a ese gobierno. Lo que quiero decir es que el estándar y también cuánto la ciudadanía está mirando estos procedimientos hace que hoy día el estándar sea mayor, y que no tiene que ver solamente con un asunto moral, sino que tiene que ver con lo que nosotros creemos que tiene que ver con realmente defender un proceso político, y eso tiene que ver con que asumamos las máximas responsabilidades, y en eso creo que hay que resarcir, resolver y poder asumir la responsabilidad. Ya que estamos en las administraciones de Piñera, un ministro de Cultura que duró menos de 100, duró un fin de semana, digamos, y una ministra de la Mujer que duró un mes, ya que estamos, pero bueno,
La ministra Maya Que Fernández. eso habla más del nombramiento que del estándar alto que se había tenido. O sea, hubo un cierto estándar respecto de las declaraciones que habían hecho. De las Pero cosas, por la idoneidad del cargo, más que porque... Y eso tiene que ver con una decisión política que hoy día sería vista también como un gran problema de administración y en ese momento no se vio así. Y eso es un estándar distinto. El ministro de Cultura que estoy mencionando se fue porque en una frase de un libro decía una cosa que parecía políticamente incorrecta años después. Y es una definición del presidente tal cual ahora el presidente puede tomar sus definiciones en sus equipos políticos. No, se lo menciono porque... No es culpa de la oposición de la época. Esto es una vuelta que no estamos dando, después volvemos. Pero yo se lo menciono porque el ministro Francisco Figueroa, que acaba de ser nombrado ministro de Bienes Nacionales en la empresa de Marcela Sandoval, también tiene una frase hiperpolémica en su tesis de grado, digamos. O sea, creo que tiene que ver con una frase que es una reflexión política respecto a un momento determinado en un rol específico. Creo que uno se sienta bien hablado... porque una turba está quemando una multitienda. ¿Es una reflexión política? No, yo pensé que tenía que ver con el análisis respecto al resto de los gobiernos. Esa frase no la conocía. No la había. Pero salió en los diarios, digamos, o sea, no. Sí, pero no la había visto más bien. No, él hace en su tesis de grado un análisis sobre las movilizaciones del 2011, estaba el tema de la Polar y hay una multitienda de la Polar que se está quemando y dice, muchos, aunque lo quieran negar, muchos sentimos satisfacción porque se estaba quemando eso. No, yo nunca he sentido satisfacción sobre eso y creo que el ministro ha dado muestras también de que hay reflexiones que pueden ir variando y que también tienen que ver con más de 14 años de diferencia y muchas veces a nosotros se nos juzga por declaraciones y no por hechos. Si viéramos todos los hechos que tienen que ver con actuales personeros que están yendo, por ejemplo, de candidato presidencial, si viéramos las declaraciones que hizo Matei cuando estaba el general Pinochet preso en Londres, donde se hicieron algunos actos públicos y donde se defendía la dictadura y hoy día pareciera que no la defienden, esos son actos, no son simplemente hechos. Y por lo tanto hay ciertos elementos que pueden ser con discusión, que uno puede cambiar de opinión. Hoy día nosotros muchas veces somos juzgados por un tuit y no ni siquiera por hechos que hemos realizado a lo largo de nuestra historia. Yo, por ejemplo, nunca he sido partidaria de la violencia y se me ha tildado como eso cuando yo en toda mi vida política una y otra vez he trabajado por poder traducir mis pensamientos en torno a cambios institucionales. Por lo tanto, creo que a ratos se juzga simplemente una nueva generación por los mecanismos en los que hemos ido creciendo, porque tenemos acceso a redes sociales y no se establecen ciertas reflexiones respecto a hechos, a toma de decisiones y también ciertos elementos que al menos en la oposición nos han dado respuesta, por ejemplo, con respecto a su vínculo con la dictadura. O sea, si vamos a hacer arqueología, hagámosla para todos lados. Hagamos buena arqueología también. Ya, bueno, volvamos al punto, la responsabilidad política. Maya Fernández, ¿tiene responsabilidad política? ¿Debería renunciar al cargo de ministra de Defensa? Yo creo que a quien le corresponde determinar si es parte de su equipo político es el presidente y con eso no quiero deshacer la responsabilidad. No la va a echar usted, digamos. No. Es que creo que es importante porque si no muchas veces se diluyen ciertos elementos que en otros contextos no se harían. Yo creo que toda la responsabilidad que ha cabido tanto en la ministra como en la senadora han salido a explicarla. Esto no tiene que ver con que se haya perfeccionado el acto, no recibieron dinero alguno, por lo tanto creo que también el error que tuvo varios procesos y que además la propia ministra dijo que ella no tuvo ninguna incidencia dentro del procedimiento y eso es claramente verificable, creo que sin duda tiene que hacer un análisis crítico respecto a que este tipo de situaciones no se pueda repetir y por eso no bajo la gravedad, sin embargo las responsabilidades creo que no me caben a mí expresarlas. ¿Marcela Sandoval advirtió este error? No conozco el detalle sobre eso. ¿Usted no le preguntó? No hemos hablado, solamente conversamos el mismo día, el resto hemos dejado que ella también pueda ir haciendo su análisis personal, pero creo que el hecho que ella misma haya manifestado además que se responsabiliza, habla también de la altura política que tiene la exministra. Usted lo mencionó, las explicaciones de Maya Fernández en particular. Las explicaciones de Maya Fernández, la ministra de Defensa, y de la senadora Allende, ¿le parecen satisfactorias? Me parece que son satisfactorias, pero que sobre todo requieren un análisis crítico de todo el entramado del Estado para poder no repetir este tipo de situaciones que me parecen gravísimas y que además tuvieron una responsable clara en Marcela Sandoval. ¿A usted le parece creíble que como 15 personas, varios abogados entre ellos, miraron esto y nadie se dio cuenta? O sea, me parece creíble porque ahí está el resultado de la situación. Creo que es un error garrafal y eso ya lo acabo de decir, pero sin duda me parece creíble. ¿Hay un cierto prurito como de incompetencia en el gobierno? Digo, les pasa de repente.
O sea, creo que eso se ha instalado y que muchas veces eso tiene un fin político y un fin también de un estándar distinto con el que se mide. Yo creo que eso no nos tiene... No, porque creo que es parte de la responsabilidad política y por lo tanto no voy a hacer una defensa corporativa a mi sector. Lo que sí creo es que muchas veces hay errores garrafales también de términos políticos en otras ocasiones y con eso no quiero hacer una homologación. Recién Cristian Valdivieso decía que se había politizado el debate de Dominga porque existía Panama Papers. Eso es una responsabilidad política del expresidente, donde fue a Islas Vírgenes y apareció en los Panama Papers un asunto internacional, cómo se había hecho un vínculo que además dependía de una acción del Estado, que no se pudiera declarar una zona protegida en un lugar que es uno de los 10 puntos de esperanza para el planeta. Y eso claramente tiene un efecto y en ese caso lo que se reclama es el efecto político del actual gobierno y no de la oposición. Eso a mí me parece que es politizar según el acuerdo, según el interés y no en función de... O sea, con mucho sesgo. Acá el interés político del gobierno del presidente respecto a Dominga no es un asunto de intereses, no hay intereses creados, no es que acá hubiese un interés por parte de los ministros y lo que se hace es cumplir un fallo. ¿Y cómo se cumple? Pidiéndole a la Contraloría que diga cómo se tiene que cumplir. Entonces, en ese caso, de hecho salía en un montón de rankings de cosas que habían sido un problema de este gobierno, el caso de Dominga, cuando lo que ocurrió es que se cumplió absolutamente la ley. Dentro de nuestro sistema jurídico... Está por verse, ¿eh? No, dentro de nuestro sistema jurídico... Está por verse. Está por verse, está bien, pero eso es legítimo de discutir. No puede decirse hoy día que se incumplió la ley, como ha salido a decirse durante todas estas jornadas con una liviandad muy grande. Porque lo que ocurre acá es que dentro de nuestro sistema yo no digo que jurídico... sea incumplido, digo que está por verse. Porque usted por eso, pero dentro... Y yo también puedo plantear mi opinión respecto a, por ejemplo... que dentro de todo nuestro sistema de permisos está involucrado también una gestión del Comité de Ministros. Y eso no quiere decir que se politizó el tema, es parte de nuestro sistema. O sea, bueno, el Comité de Ministros es para politizar el tema, porque si no, ¿para qué sirve el Comité de Ministros? ¿Para hacer lo que dicen los organismos técnicos? No, pero sí para cumplir técnicamente los elementos y no simplemente una sensación ni una opinión que tiene el Comité de Ministros. De hecho, está bien fundamentado y habrá que ver el resto de los procedimientos, pero un caso que lleva más de 15 años dentro del proceso, donde ha sido rechazado más de 3 veces, algún problema tiene que tener el proyecto. No es un proyecto simple, es un proyecto complejo, un proyecto que además tiene elementos políticos, sí, como el caso de los Pandora Papers, que tiene asociado a un montón de personeros de la oposición, y además con casos bien claves respecto a la defensa del medio ambiente, y en eso tiene que ver con organismos internacionales, tiene que ver con la declaración de que en esa zona existe más del 80% de los pingüinos de Humboldt, y eso no es como simplemente hablar de la naturaleza en abstracto, hablar de cosas tan claves como la crisis climática que hoy día tiene efectos concretos en la vida y lo estamos viendo en Norteamérica. Ahora, el Tribunal Ambiental de Antofagasta también toma en cuenta esas cosas y dictaminó lo que dictaminó. Y por eso es un sistema complejo que tiene distintos organismos y por eso no diría que solamente bien, uno. ¿no? Sí, y por eso también se está hablando, por ejemplo, el ministro Grau por primera vez se está haciendo cargo del tema de los permisos, que tiene que ver con un asunto de rapidez, pero también de dirección. Yo creo que ahí también hay una discusión. De hecho, esta semana estuvimos en ICARE y también dentro de los elementos que yo planteaba, además del crecimiento, que nos parece algo fundamental y que nosotros como Frente Amplio nunca hemos estado en desacuerdo, es poder problematizar el concepto de crecimiento y agregar un elemento de desarrollo. Como hoy día también hay un problema con el sistema de desarrollo que tenemos, que está creciendo a la baja también porque no hemos tenido capacidad de innovación, porque no estamos teniendo una política del siglo XXI que reconozca la crisis de cuidado, que reconozca la crisis climática y que eso también se meta a la juguera para poder pensar en un desarrollo que sea equitativo. ¿No llegaron ustedes a gobernar para hacer eso precisamente? Y lo estamos tratando de hacer también con una oposición que no ha permitido también dar grandes debates. De hecho, ¿pero cuáles son las iniciativas? Discusión... El presidente decía en el 2021 que había que crecer en turismo, en servicios, en cultura, en eventos.
Esa era la propuesta del 2021. Y hay muchos elementos que se están cumpliendo. De hecho, el hidrógeno verde que venía de un gobierno anterior y que se ha abordado con una materia de Estado, todo el tema del acuerdo del litio que permite que hoy día Codelco pueda en menos de 5 años transformarse en el segundo productor más importante en el mundo, tiene que ver con innovación del proceso de permisos que acabo de decir que es muy relevante. Además tiene que ver con la Agencia para el Desarrollo, que es parte de nuestro programa de gobierno, con la Agencia de Desarrollo, que es un elemento que era mundialmente necesitado y que solamente tuvo el voto en rechazo de republicanos en el Congreso, y por eso también hemos tenido un planteamiento que reconoce el Sistema Nacional de Cuidados, que es un elemento que también es muy relevante y que hoy día está siendo implementado. Por lo tanto, no nos quedamos solamente en el discurso, también hemos sido capaces de avanzar en una política que reconoce la necesidad de tener una política de desarrollo del siglo XXI. Ya, déjeme devolverme una cosa. Usted dijo recién, el ministro Grau por primera vez está haciéndose cargo del tema de los permisos. ¿No hay en esa frase un cierto dejo de una cosa que muchos le achacan al Frente Amplio? Esto es, que llegaron para decir, nosotros venimos a hacer las cosas por primera vez de manera distinta, con otro estándar, con un estándar más alto, y que eso se les esté cobrando ahora? No, estoy diciendo que respecto a permisología, nosotros estamos haciendo un primer esfuerzo sistemático. ¿Eso quiere decir que somos los primeros en hacer un esfuerzo respecto al tema? No. Es que así se entendió, por eso. Bueno, por eso pero digo, eso es no la visión que tiene, o sea, que es legítimo que se tenga. No hay un prurito en eso, te digo. No, estoy planteando de hecho que es un esfuerzo que nunca se había hecho de manera sistemática en este punto puntual. O sea, nunca tuvieron superioridad moral. Yo al menos no la tengo. No, si no le estoy preguntando a usted, pues le estoy preguntando por su sector. Pero es que también nosotros fuimos construyéndonos en torno a necesidades y también a situaciones o espacios que son diversos. Nosotros sí nacimos del movimiento estudiantil, sí nacimos del movimiento de defensa por la ecología, sí nacimos desde el feminismo. ¿Eso quiere decir que hemos mantenido una postura simplemente desde el mundo social que es relevantísima? No, hemos ido configurando una alternativa política que se ha construido al calor de esa necesidad. Y eso ha tomado medidas institucionales, ha tomado medidas también de acceso primero al Parlamento, luego a los gobiernos locales y luego a la moneda. Ha sido un proceso coherente que a mi juicio parte también desde una crítica importante al sistema. Con eso no quiero hablar de una superioridad moral, sino al contrario, lo que nosotros sí creemos es que hay una diferencia política, y cada vez que uno dice que tiene una diferencia política pareciera que hubiese una diferencia moral, una diferencia de altura, y eso no es cierto. Nuestra posición es que, lo quiero hablar con claridad y con seriedad, sí, creo que muchas veces se hacen caricaturas. No es que salga del aire, po. No, pero creo que también nuestro proyecto en algunos casos incomoda, y creo que está bien que incomode, y con eso no quiero decir que es un problema, sino porque nace un nuevo movimiento, nace una nueva fuerza política, y que hoy día además está consolidándose en torno también a un proceso de unidad que ha sido sustantivo. Nosotros antes éramos 3 partidos políticos, hoy día, a diferencia de muchos de los sistemas que hoy día operan en el mundo, no estamos en torno a la división, sino que estamos produciendo un partido que es más fuerte, que es el partido más numeroso en cantidad de militantes que existe en el país, y eso requiere mayor responsabilidad sin duda, pero también hacernos una historia coherente de dónde nacimos y para dónde vamos. Y eso puede incomodar a veces, creo que eso no tiene que ver con una altura moral en ningún caso. Se les felicita por eso, ojo, por el proceso de unificación, por ejemplo. Oiga, déjeme, porque nos queda poco tiempo, en pensiones. Vamos. ¿Cuáles son las líneas rojas para el Frente Amplio? Lo hemos dicho varias veces, nuestras líneas rojas tienen que ver no con un asunto netamente ideológico, sino que con la necesidad de que puedan mejorar las pensiones hoy para los adultos mayores. Eso tiene que ver con que exista algún grado de componente de solidaridad, y en eso hemos tenido una excesiva tranquilidad y también disposición al diálogo, creo, como partido y también como gobierno, porque entendemos que al no tener mayorías necesitamos llegar a acuerdos, pero los acuerdos requieren síntesis, requieren que todas las partes pongamos de nuestra cosecha para poder llegar a un buen acuerdo. Y el segundo aspecto tiene que ver con la separación de la industria. Nosotros creemos que hoy día hay una contraposición de intereses entre los pensionados y entre la asociación de FPs, y eso se ha manifestado en la millonaria campaña que se ha levantado en contra de los pensionados, donde la media tiene que ver con 50.000 pesos en las mujeres y un poquito más del doble para los hombres, a 100.000 pesos bajo la línea de la pobreza en cerca del 87% de los cotizantes, y por lo tanto hay un problema gravísimo. Y en eso, el que pueda ingresar un nuevo actor, el que también podamos realmente dar libertad de elegir a las personas, resulta imprescindible para que dejemos de pensar en un actor con tanto poder, tan preponderante como es el caso de la asociación de AFP, y que podamos pensar en un sistema que contribuya a que
que al menos piense un sentido de seguridad social y también que reconozca, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las mal llamadas lagunas previsionales. En una palabra, si están esas dos cosas, están los votos del Frente Amplio. Es que de ahí hay mucho cambio. Yo sé que hay matices, pero más sí, si queremos avanzar en torno a eso, porque estamos con mucha urgencia para que las pensiones crezcan. Constanza, muchísimas gracias por la